Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy es la corona que nos espera. Vamos a hablar sobre la iglesia de Filadelfia. Ya hemos hablado sobre muchas iglesias. Hemos hablado ya sobre tantas iglesias, pero ahora vamos a hablar sobre el gran avivamiento que había en la iglesia de Filadelfia. A pesar de que los problemas habían sido muchos, la iglesia se había mantenido firme en las cosas del Señor. Esta carta, fíjate, es una carta muy hermosa porque el Señor aquí está presentándose. Hemos ido hablando cómo el Señor se va presentando, se va abriendo más abiertamente al pueblo, así como se está abriendo contigo. Fíjate, esta carta Filadelfia significa el que ama a su hermano. ¿Por qué? Porque había en ese tiempo un gobernador llamado Eumenes, y él hizo esa ciudad, básicamente se la regaló a su hermano Atalo. Entonces había un amor tan grande entre ellos que se la regaló, pero allí hubieron muchas iglesias también que adoraban a varios dioses, y había una iglesia muy pequeñita pero grande en poder, en autoridad, porque amaban al Dios verdadero. En esta iglesia había algo diferente en esta ciudad. En esta ciudad no eran perseguidos los cristianos. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. No eran perseguidos los cristianos porque tú podías adorar al Dios que quisieras. Y allí incluía el Dios de nosotros. Pero sí, para adorarle a él también tenían que adorar al César. Entonces era allí donde venía la persecución abiertamente. Ellos te decían, tú puedes adorar a tu Dios, pero también vas a adorar al César. Y tienes que decirle al César que él es más que Jesús, que él es más que Dios en aquel tiempo. Pero la iglesia, obviamente, esta iglesia recibe una carta tan hermosa que el Señor les da. Hoy vamos a hablar sobre esto. Vamos a iniciar diciéndole al Señor que sea Él el que nos dé el discernimiento. Esto se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así. Estamos en Apocalipsis 3, vamos a leer del 7 al 13. Dice así la palabra. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, escucha bien, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco, dice, tus obras. Mire, aquí le está hablando ya directamente a la iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta. Mire qué hermoso. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire qué hermoso lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia. Por cuanto, dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Mire qué lindo. Y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ay, Santo de Israel, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Mire cómo aquí se menciona mi Dios, mi Dios, mi Dios en 4 ocasiones. Dice, le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios otra vez
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santo Dios, bendito el que vive para siempre. Qué hermosa. Esta iglesia era una iglesia que estaba ubicada en una zona estratégica parecido a la de Tiatira. Y fíjate, algo increíble. Aquí el Señor está hablándole a la iglesia en conjunto y no le está diciendo a la iglesia, pero tengo unas cosas contra ti o tengo pocas cosas contra ti. Ahí le está hablando a la iglesia completa, porque desde el pastor hasta el más anciano, hasta el niño aquel, le obedecían, le eran fiel al Señor. No había uno solo que hubiera sucumbido. Qué hermoso es que el Señor, por esa es la iglesia que el Señor viene, esa es la iglesia que el Señor le agrada, esa es la iglesia que siempre se mantuvo fiel. Que nos faltan fuerzas, sí, porque somos seres humanos. El Señor quiere activar, que quiere traer un gran avivamiento en tu corazón. El avivamiento tiene que estar en el corazón de todo cristiano. El avivamiento, la fe, la justicia, la fidelidad tiene que estar en el avivamiento espiritual. No solamente un avivamiento para que vean y crean. No, el avivamiento va por dentro. Aquí es donde va la procesión. Aquí es donde va el Señor. Aquí es donde Él habita. Este es el Espíritu Santo, donde el templo y morada del Espíritu Santo, donde nosotros debemos de hacer hasta lo imposible, lo que humanamente es imposible para agradar al Dios Altísimo, al Dios poderoso. Esta era una ciudad que se sobresalía porque había mucho comercio, había muchos que pasaban ahí del Asia Menor a Europa, pasaban de todos esos lugares a comprar y a vender. Había mucho, ahí tenían muchos viñedos, era lo mejor, el mejor vino que querían encontrar, se encontraba allí. Y muchos dice que adoraban al dios Baco, que era el dios del vino. Habían grandes templos también, pero la iglesia se mantenía firme. La iglesia decía, no importa que el César se enoje con nosotros vamos a adorar al Dios poderoso. Y el César con toda su gente y aún judíos que habían venido de Israel, pero que habían sucumbido al César, ellos se entregaban a los cristianos. Por eso el Señor les dice, muchos se dicen ser judíos, pero no lo son, porque no estaban amando a su hermano como debía de haber sido. No estaban ayudándole a su hermano a amar a Dios. Ellos decían, nosotros amamos a Dios, Él nos ama a nosotros, pero el Señor los iba a avergonzar a ellos públicamente al mostrarles que aunque ellos le tendrían trampa al pueblo de Dios, aunque ellos querían abrirle puertas, querían hacer alianzas con el enemigo, el Señor no iba a permitir. Por eso dice la palabra de Dios, que aquel que conspirare contra ti, dice, lo hará sin mí, porque Dios no va a estar en medio del asunto. Dios nunca va a traer un problema al pueblo. Dios nunca va a traerte una necesidad grande que tú no la puedas vivir. Él va delante de nosotros. Él va abriendo camino. Él va abriendo territorio, va abriendo tierra. Él entra primero a un lugar antes que nosotros entremos. Él nunca te va a permitir entrar a un lugar donde Él no sea bien recibido, donde Él no quiera entrar. Por eso sabemos nosotros que por medio de este mensaje podemos entrar a un hospital, podemos entrar a una cárcel, podemos entrar a todos los lugares donde físicamente, literalmente no podemos, pero que sea el nombre del Dios Altísimo el que llegue, el que impacte. Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién era el ángel de la iglesia? Les he explicado muchas veces que el ángel de la iglesia
es el pastor. Ser pastor no es cualquier cosa. Ahora todo el mundo quiere ser pastor, pero porque mira, el pastor es un llamado realmente del Dios Altísimo. Cuando tú tienes el llamado de pastor, tú vas a hacer lo imposible para agradar a Dios. Tú vas a cuidar de tus ovejas. ¿Cuántos pastores no conocen ni siquiera dónde viven sus miembros? No conocen ni siquiera, no le hacen una llamada de teléfono, pero también hay buenos pastores, hay pastores todavía, hay un remanente fiel todavía que le ama al Señor y que tienen el evangelio antiguo, que no han modernizado el evangelio, que no han cambiado la palabra. A ese pueblo, a ese es el ángel que el Señor le está hablando. Les he explicado yo que cada iglesia representa un periodo, pero también cada iglesia representa un pastor, cada iglesia representa un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora nosotros nos vamos a identificar si nosotros estamos dentro de siendo parte de la iglesia de Filadelfia. Mire qué hermoso. Aquí el Señor se está presentando y le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia, mándale este mensaje para apoyarlo, para decirle de que el Dios Altísimo está con esta iglesia y que no hay ningún reproche, que al contrario hay halagos para ellos, para mis hijos. Mire qué hermoso. El Señor dice: esto dice el santo. Mire cómo el Señor aquí él está mostrando su deidad, su poder. Él es santo. Por eso dice que nosotros debemos de ser santos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos y meditamos en la palabra. Nosotros andamos, nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros llevamos la palabra de Dios. Y aquí el Señor está hablándole a su pueblo y te está invitando a ti y a mí que seamos santos. ¿Cómo podremos ser santos? Bueno, en realidad jamás vamos a lograr ser 100% porque Él solamente es santo. La santidad la vamos a encontrar completamente allá en los cielos, pero mientras usted y yo caminemos aquí, hay que hacer lo más humanamente posible para vivir en santidad delante de Dios, para que tú y yo seamos unas mujeres y hombres rectos, justos, rectos delante de Dios, hombres y mujeres de un buen testimonio, hombres y mujeres de una sola pieza. El mensaje está claro, el mensaje está a tiempo y fuera de tiempo, el mensaje está llegando al pueblo. Hoy el Señor es el que te abre puerta, el Señor es el que va a cerrar puerta. Tú y yo tenemos la autoridad para decirle al enemigo: aquí te equivocaste, en mi casa tú no tienes entrada, porque mi casa y yo alabaremos a Jehová. Aquí habita solamente un solo Dios. Dios escucha todo lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hacemos hasta en la recámara más escondida, más privada. Nada de lo que nosotros hacemos está fuera del alcance de Dios. Y ese es el problema del cristiano ahora, que están viviendo en medio de dos pensamientos. Y a esta iglesia que estaba de pe a pa, de la A a la Z, metida con Dios, había una relación todos los días con Dios, en su casa, dentro y fuera de ahí, a pesar que vivían en un lugar tan horrible. Ahí nadie perseguía a los cristianos, como yo acabo de decir. El cristiano mismo era el que decía: ya no quiero seguir porque tengo que adorar al César, porque yo quiero vender, quiero comercializar, porque yo quiero vivir de esta forma, de una manera que nadie se meta conmigo en mi casa. Quiero vivir libremente, abiertamente. Pero los verdaderos cristianos estaban dentro de esta iglesia y desde el pastor, que era el ángel de la iglesia. Por eso yo decía, ser pastor no es fácil realmente. Y aquí el Señor se está representando él mismo como el santo, les decía yo. Él, en la deidad de él, no tenía duda. Él se estaba presentando delante de él para que ellos supieran quién les estaba escribiendo. Mira qué lindo. Dice: el verdadero, claro que es el verdadero. No hay otro Dios como el Dios de Israel. Dice: y el que abre
y ninguno cierra, ahí entra el enemigo. ¿Quién es el que realmente quiere cerrar las bendiciones? ¿Quién es el que realmente quiere cerrar lo que el Señor te quiere dar? Es el enemigo. Pero tú y yo, como pueblo de Dios, hemos venido hoy con autoridad. Hemos venido hoy a destruir, a derribar, a deshacer, a cancelar toda artimaña que el enemigo tiene. Y dice: yo conozco tus obras. ¿Será que Dios conoce las obras que usted anda haciendo? ¿Será que Dios conoce las obras que yo ando haciendo? ¿Será que Dios conoce lo que tú y yo tenemos dentro del corazón? Lo que tú y yo tenemos en el pensamiento. ¿Será que Dios lo conoce? Claro que lo conoce. A él no se le escapa nada. He aquí, dice, que he puesto delante de ti una puerta abierta. Probablemente usted y yo no podamos ver esa puerta literal, pero espiritualmente hay una puerta donde usted y yo entre. En Hebreos 4:16 dice: entrad. Esa es la puerta de cual el Señor le dice: entrad confiadamente. Mira lo que el Señor te dice a ti hoy y me dice a mí: entra confiadamente al trono de la gracia. Esa es la puerta que el Señor te está abriendo a ti. Mira lo que dice más abajo. Dice: a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Mienten. ¿Por qué? Porque todo judío ha hecho un juramento en ayudar a su hermano. Mas muchos en aquel tiempo se habían olvidado de ese juramento, de aquella palabra que el Señor les decía a ellos mismos, de que todos se tenían que ser un pueblo unido y no un pueblo separado. Y eso es lo que el Señor le dice a la iglesia también hoy. Dice: mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios amaba a los cristianos, no amaba a aquel que decía amar a Dios, pero no amaba a su hermano. Eso era difícil y sigue siendo difícil. ¿Cuántas veces nosotros alguien nos ha hecho daño, nos ha hecho algo malo? Y es difícil muchas veces perdonar a esa persona por lo malo que nos ha hecho. Pero si ese es tu problema, debemos de trabajar más en eso. Si hay problemas en los que son más fuertes que tú, es lo que le tienes que entregar al Señor para que tengas un corazón limpio, un corazón agradecido, un corazón como el de David. Mire qué lindo, como el mismo Señor se representa, reformando, reafirmando el trono de David. Ah, qué hermoso. El ángel escribe a la iglesia de Filadelfia, y aquí podemos ver una expresión grande del Señor, como el Señor alaba a esta iglesia, como el Señor está enorgullecido de esta iglesia, como el Señor ama a esta iglesia, como no hay ningún reproche para esta iglesia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Muchas veces tenemos que tener paciencia cuando el Señor a veces no nos responde en el tiempo que nosotros queremos. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Allí el Señor le está hablando a la iglesia, aquella iglesia que ¿cuántos son las cosas que vienen en el mundo? Pestes. Mire cómo usted y yo tenemos vida. El Señor nos ha guardado. El Señor, podemos decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Aquellos que todavía estamos vivos, el Señor nos va a probar, dice, como el oro fino. El Señor nos va a probar para ver cuánto nosotros tenemos fe, cuando nosotros estamos a tiempo y afuera de tiempo de escuchar la palabra. El Señor está probando muchas veces. Yo soy el que soy. Yo soy el que te consagra, yo soy el que te perdona, yo soy el que te lleno de favores. Qué lindo, qué bello es el Señor. Ay, qué hermoso. Mira lo que te dice el Señor a ti: he aquí yo vengo pronto. Claro que Él va a venir pronto. ¿Cuándo? Nadie lo sabemos. Aquel que ponga una fecha, aquel que ponga un año, un día, un mes, está mintiendo, porque dice que ni los ángeles de los cielos saben cuándo vendrá el Hijo del Hombre por su pueblo. Qué hermoso que el Señor nos encuentre para ir de gloria en gloria. Esas son las glorias, lo que hiciste ayer, lo que hiciste hoy, lo que vas a hacer mañana por el Señor. Eso es de ir de gloria en gloria. No dejes de
de ir a la iglesia. Tú eres la iglesia, el cuerpo de Cristo. Deja que cada uno le va a dar cuentas al Señor. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona es el galardón de lo que hemos hecho aquí en la tierra, como cuando tú te ganas un award, un premio, cuando el Señor quiere premiarte. Imagínate, ¿acaso no para ti y para mí no es suficiente solamente con que Él nos dé la entrada al trono de los cielos, con que Él nos dé la entrada al trono de la gracia? Para mí, yo digo que eso es una gran alegría. Imagínate ahora recibir los galardones extras que el Señor nos tiene, la piedrecita, el maná del cielo, la vida que nunca más vamos a volver a morir, la corona. Cuánto, qué hermoso es lo que el Señor quiere darte. El Señor quiere decirle al pueblo, no tengas miedo, tú no estás solo, tú no vives, aunque vivas solito en tu casa, yo estoy contigo, yo tengo esta puerta abierta. Donde quiera que tú camines, la puerta está abriendo, la puerta está abierta, y estoy cerrando otras, probablemente otras que quizá nosotros muchas veces no queremos que se cierre, porque estamos siendo partícipes de que no se cierre, y el Señor quiere cerrar completamente el pecado que hay en la casa. El pecado probablemente no es que hagamos o tomemos o fumemos o hagamos o fiesta, pero hay alguna mala palabra, hay alguna maldición, hay algo que quizás todavía no le hemos entregado al Señor. Debemos de cambiar nuestro vocabulario, debemos de cambiar todo lo que al Señor no le agrada. Debemos de tratar de ser santos. Eso es lo que es ser santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Al que venciere yo le daré, lo haré columna en el templo de mi Dios. Mire cómo el Señor Jesús está reconociendo también a Dios, a nuestro Padre, a su Padre. Él está dando el lugar que Él tiene. Dice que la gloria, nadie toma la gloria del Dios altísimo, del Dios poderoso, y Él nos va a hacer columna. ¿Qué significa eso? Que tú serás una pieza importante allá en los cielos. Aún en los cielos seremos piezas importantes. Dice, y nunca más saldrás de allí. Claro, de los cielos. ¿Quién nos arrebatará de la mano del Dios altísimo? Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Tú y yo tenemos un sello. Muchos cristianos están preocupados por el sello de la bestia. Que ese no sea tu preocupación. Que tu preocupación sea el sello del Espíritu Santo que esté en ti. El sello de la sangre poderosa, la que redime, la que restaura, la que perdona, la que por su sangre tú y yo hemos sido salvos y estamos formando parte del pueblo eterno, del pueblo poderoso, del pueblo de Dios altísimo. Y dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios la entregará. El Jerusalén, Jerusalén, qué linda Jerusalén. Si a nosotros hoy Jerusalén nos parece hermosa, ¿te imaginas la nueva Jerusalén que hay en los cielos? Donde dice que calles de oro, mares de cristales, hay allá donde tú y yo vamos a caminar. Y dice, y desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Bendito el nombre del Dios altísimo, el Dios poderoso. Jesús de Nazaret, tu pueblo está aquí, tu pueblo ha entendido tu palabra. Hemos entendido, Señor, de la forma que tú te agrada. Van a venir muchos problemas, van a venir muchas preocupaciones, probablemente enfermedades, probablemente situaciones difíciles, pero acuérdate, la puerta está abierta, la puerta está abierta, lugares que el Señor ha abierto para que tú entres y salgas sin ningún miedo, porque Él va delante de ti. Bendito el Dios altísimo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, bendito el nombre del Dios altísimo. Que tengas un hermoso día. Que el Señor te bendiga. Amén. Shalom.